Un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Elias González y les doy la más cordial bienvenida al blog Amanecer. Estamos realizando el segundo video de este curso en torno a la figura, obra, pensamiento, doctrina de Teresita de Lisieux, esta mística carmelita que fallece a los 24 años a finales del siglo XIX y que va a ser nuestra acompañante durante varias semanas que vamos a estar trabajando su obra. En el video anterior, que por acá ustedes van a poder acceder con la liga que les voy a poner a todos los videos que vamos a ir haciendo para que vean los anteriores y los posteriores, vamos a ir adentrándonos en toda esta experiencia viva del caminito espiritual o la infancia espiritual según esta doctora mística. Pero antes de dar inicio a esta segunda sesión, me gustaría invitarles, compartirles que ya salió también este libro, Hemos visto a Dios, Historia de la Mística Cristiana, que escribí junto con mi coautor Daniel Olmos y que pueden acceder a él por distintas plataformas como Busca Libre, Mercado Libre y así también buscar directamente en la editorial, que es la editorial Santa Teresa, la editorial de los Carmelitas en México. Y pueden acceder a este libro que es básicamente pues de los pocos materiales que se encuentran sobre historia de la mística cristiana en lengua castellana y básicamente por lo menos el único que conozco que aborda hasta la mística contemporánea, hasta el siglo XXI y que no se queda pues digamos en el siglo XX o incluso muchos que se quedan más atrás. Lo menciono porque, bueno, Teresita es una doctora mística y este libro aborda, obviamente, a Teresita, está incluida, pero están incluidos una serie también de místicos y de místicas desde el Antiguo Testamento, desde el Evangelio de Juan y toda la historia, pues, de la mística cristiana, obviamente sin agotarlo, lo cual sería básicamente imposible hacer en una obra, pero creemos que sí aporta a que revisen pues lo potente y lo bello que es esta historia de la mística en el cristianismo. Voy a compartir pantalla para dar inicio a nuestra presentación y no perder más tiempo con ningún anuncio, pero ojalá les interese este libro de Hemos visto a Dios. Bien, esta segunda presentación la titulamos Primeras aproximaciones porque todavía no vamos a adentrarnos directamente a la obra de Teresita. Nos vamos a adentrar primero por una vía, digamos, desviándonos para comentar algunas de las reflexiones en torno a esta mística que hizo el gran teólogo von Balthasar en el siglo pasado y que ya algo mencionaba yo en el video anterior cuando decía que según este teólogo, Teresita era, junto con Sor Isabel de la Trinidad, modelo para la mística del siglo XX y siglo XXI. Vamos a ahondar un poco en torno a esta reflexión y vamos a tratar de ayudarnos de algunas de las reflexiones de von Balthasar y de otros y otras para poder comprender mejor lo que vendrá a continuación, que va a ser ya propiamente pues la mística y la obra de Teresita. Bien, y bueno, voy a ir leyendo y también compartiendo algunas diapositivas con algunas de las frases de Baltasar. Por ejemplo, dice, Teresa del Niño Jesús se asemeja a un hombre que combate con todas sus fuerzas contra algo de lo cual no vemos ni la figura exacta ni la peculiar agresividad. Solo en los últimos años, cuando ella misma sabe que ha vencido, se revela para nosotros y quizás también para ella la cara de su adversario. Su adversario fue la mentira. La mentira en todas las formas que puede adoptar en el cristianismo, de enmascarada inautenticidad, de semi-autenticidad, de transición, aquella zona en que santidad y beatería, arte y ñoñez, verdadera impotencia y despreciable debilidad vienen a formar una madeja inextricable. El hado de Teresa fue tener que vivir en esa zona fronteriza, tener que ser no solo, en vida y después de la muerte, constantemente inentendida, sino con frecuencia también ininteligible. Con armas de su tiempo tuvo que luchar contra su tiempo. Con palabras e imágenes de ñoñez tuvo que combatir a vida o muerte contra el embuste de la ñoñez. Tuvo que desprenderse con toda su energía disponible de la falsa piel, sin poder ni querer, por otra parte, abandonar el ambiente para ella hereditario. Bien, pues bueno, es un párrafo bastante complejo y creo que se va a ir clarificando a lo largo de las sesiones, ¿no? Pero ¿qué me parece aquí importante ir subrayando, ¿no?
esto de la mentira, ¿no? Vamos a ir viendo que para Teresita, ella está constantemente en esta lucha de descubrirse eh, como alguien que desea profundamente, con todo su anhelo más vital y más verdadero, unirse con Dios, conocerle íntimamente y convertirse en santa, ¿no? En santa no en el sentido de que la suban a los altares y la reconozcan, sino en el sentido auténtico de santidad, que es realmente ser transformada según el modelo de vida divina, ¿no? El irnos siendo ajustadas, ajustados por el don de Dios para poder encarnar ese amor que nos ha salvado y que por el cual también queremos dar la vida y compartirlo con las y los demás, eso es la santidad, pero al mismo tiempo todas estas facetas que encubren ese sol, ¿no? Que empañan ese vidrio que nos posibilitaría, en dado caso, transparentar nosotras y nosotros ese amor divino. Y entonces, esta mentira se va a ir manifestando de múltiples maneras en Teresita, porque ella es muy consciente, y aquí aparece una palabra, ¿no? Que tiene que ver con la traducción al castellano, pues de estos términos que usa Baltasar, que es lo ñoño, la ñoñez, ¿no? Que luego en México pues significan muchas cosas, ¿no? Pero es como este infantilismo, esta suerte como de vida rosa que ella misma se da cuenta que tiene, ¿no? Porque lo vamos a ir viendo cuando lee y cuando escucha lo que tuvo que vivir un Ignacio de Loyola, una Teresa de Jesús, un Agustín de Hipona, cómo vivieron vidas tan desordenadas, cómo hicieron también grandes cosas al mismo tiempo, son como vidas de grandes contrastes, son de alguna suerte como héroes de la espiritualidad, porque tocaron desde el fondo más bajo de lo humano hasta la cúspide más alta también de lo humano, ¿no? En cambio, Teresita se reconoce como una niña ñoña, una niña rosita, una niña chiqueada, ¿no? Una niña que todo se le daba, que todo, pues, hacía sus berrinches y todo acontecía según ella quería. Una vida, pues, de lo más plana, sin mayores aventuras y mayores, digamos, como cuestiones que eh, escribir al respecto, ¿no? O sea, realmente la aventura de Teresita es una aventura interior, ¿no? Pero que justamente ella tuvo que luchar, como aquí lo dice, ¿no? Contra la ñoñez, con las herramientas ñoñas que tenía, ¿no? O sea, ella no se salió de lo que era, ¿no? De alguna manera también contra su tiempo con las herramientas de su tiempo, que también es algo que vamos a ir trabajando, que ya lo veíamos mucho en el video pasado, que tenía que ver con un tiempo atascado de teología jansenista, de teología del castigo, de una noción de la humanidad bastante negativa, en donde no, digamos, nada bueno podía salir del ser humano, no tenía esta potencia creativa, este don. Y por el contrario, pues bueno, esto lo vemos permeado en Teresita, pero al mismo tiempo su experiencia la va llevando hacia otros derroteros que ella misma no va a poder ser capaz de dar cuenta porque ni es teóloga, ni es filósofa, ni tampoco tuvo tiempo como para poder sistematizar lo que su experiencia le regalaba. Pero en esta misma experiencia narrada en su obra, podemos ya entrever una teología radicalmente novedosa y distinta para su época, digna a lo que el siglo XX iba a traer, ¿no? Y lo que iba a exigir de las personas espirituales, ¿no? Entonces vemos que está constantemente esta tensión en la vida de Teresita y lo vamos a seguir viendo, no quisiera agotarlo aquí, pero van a ir entendiendo poco a poco a lo largo de este video y de los siguientes esta tensión de Teresita, ¿no? De descubrirse básicamente inválida para la santidad y al mismo tiempo desearla por completo y no desear nada más. Hay en ese sentido, nos dice Baltasar, dos tipos de santos, ¿no? Aquellos de la pérdida de sí mismos por la obra y aquellos que su sí mismo, su propia vida es la obra, ¿no? A lo mejor con los ejemplos ayuda, ¿no? Por ejemplo, Juan de la Cruz, ¿no? Juan de la Cruz es un místico, un doctor místico, del que sabemos muy poco de su vida y muy poco directamente, ¿no? De lo que sabemos de su vida lo sabemos por terceros, por obviamente ya era considerado por muchos santo en vida, Teresa lo admiraba profundamente, hay mucho de San Juan de la Cruz en la obra de Teresa, incluso biográficamente. Entonces, digamos, sus contemporáneos y discípulos posteriores pues fueron indagando en su vida, pero de puño y letra de él, básicamente nada, no hay mención de experiencias suyas en su obra son tratados
en donde él no se mete, no es como la vida de Santa Teresa o todas las obras de Teresa, en donde ella está totalmente implicada, donde ella pone ejemplos de su propia trayectoria. En el caso de Juan, no. Y las escasas 14 cartas que tenemos de Juan, pues tampoco es como que dicen muchísimo, ¿no? Otro ejemplo es Ignacio de Loyola, ¿no? Que es verdad bueno, él no escribió su autobiografía, la dictó, e incluso la dictó como medio en tercera persona, como hablando del peregrino, ¿no? Que él intuía que algo podía aportar y sobre todo a la compañía. El libro del peregrino no es una obra de arte ni literaria ni espiritual, digamos, enmarcada dentro de toda la trayectoria de Ignacio y de los ejercicios y del diario espiritual y todo, completa el paradigma de quién fue Ignacio, pero en realidad Ignacio se deshace a sí mismo en la obra. Por eso, en realidad, pues esto de lo ignaciano y la espiritualidad ignaciana es medio posterior, ¿no? Pues él decide ponerle la compañía de Jesús, ¿no? Y por eso se le llama a los hijos de Ignacio los jesuitas y no los ignacianos, ¿no? Los ignacianos, pues es quien sigue la espiritualidad ignaciana, pero al mismo tiempo Ignacio, pues no es el centro. Últimamente se ha hecho más el centro, ¿no? Porque también estudiar la vida de Ignacio, así como estudiar la vida de Juan de la Cruz en nuestra época moderna, nos ilumina bastante, pero digamos, en su tiempo y en su testimonio de vida, son místicos que digamos, desnudan de sí mismos y se entregan totalmente en una obra, ¿no? Lo mismo Francisco de Asís, podemos decirlo, ¿no? Sin embargo, aquí tendríamos ejemplos de lo contrario. Por ejemplo, San Pablo, ¿no? San Pablo, que sin lugar a dudas también o sea, cuando digo desvivir o se desnuda en la obra, no me estoy refiriendo a que le echaron muchas ganas, ¿no? Frente a otros que no le echaron ganas o que no se entregaron absolutamente a lo que Dios les estaba llamando. Simplemente me refiero que en el caso de los primeros, la creación de las órdenes o en el caso de Juan, la creación de toda su obra poética y mistagógica es donde se vertió su misión, ¿no? Y en el caso de Pablo, él es muy consciente de que su mismo ejemplo de vida tiene que ver con algo de la misma vocación que al Dios le está llamando, ¿no? Es decir, por eso hace uso de su experiencia, por eso habla de sí mismo, de su propia conversión, de lo que tuvo que pasar, porque reconoce que allí está presente Dios y que los demás se van a nutrir de aquello, ¿no? Es el gran caso de Teresa de Jesús, ¿no? Que podríamos en algún sentido compararla con Ignacio y con Francisco en el sentido de fundadora, pero Teresa además reconoce que su propia vida, que su propia biografía, también está ahí plasmando un actuar divino que se tiene que de alguna manera representar hacia los demás, ¿no? Entonces leemos el libro de su vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí entraría Teresita, ¿no? Teresita es el tipo de santos, nos dice von Balthasar, el tipo de místicos, en donde su propia vida, su propia autobiografía es su misma obra. No es una obra, digamos, como la Compañía de Jesús o el libro de Llama de Amor Vivo o de Cántico Espiritual, sino su propia vida, la que es su mensaje, ¿no? Y esto es importante en Teresita. Lo que leeremos de su obra, Historia de un alma, es justamente eso, ¿no? Su historia espiritual, porque ahí está su verdadera obra, ¿no? No que ella la haya realizado, sino que es su mensaje, su aportación. Y aquí tenemos, ¿no? En este tipo de mística, digamos, muy, muy enraizada en la propia experiencia vital, tenemos una verdad teológica existencial, ¿no? Y escuchemos lo que nos dice Baltasar. Lo que Teresa, y bueno, aquí Teresa, pues es Teresita, ¿no? Yo le digo Teresita para distinguirla de Teresa, de la cual hablo muchísimo también. Entonces, para no decir Teresa de Lisieux y Teresa de Jesús, para mí Teresa es Teresa de Jesús y Teresita es Teresita, ¿no? Pero aquí, a reserva de que digamos otra cosa, cuando leemos en Baltasar se refiere a Teresita de Lisieux. Lo que Teresa vive y realiza en este mundo, de este modo, puede ser llamado verdad teológica existencial. Verdadero para ella es sólo aquello que se asienta en el ahora, el cumplimiento de la voluntad de Dios. Eso da a su vida aquella plenitud señera,
por ella misma acentuada y descrita en grado tal que no obstante sus pequeñas faltas, no tiene conciencia de distancia alguna perceptible entre ella y la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, la verdad teológica para Teresita no se experimenta exclusivamente, digamos, en el estudio o en una cuestión fuera de su experiencia concreta de la ahora mismo que ella experimenta el cumplimiento de la voluntad divina, ¿no? Pues es una verdad teológica existencial, ¿no? En el sentido de la propia vida que suma y refuerza lo que decíamos con anterioridad, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo de las virtudes teologales, ¿no? Que según, por ejemplo, San Juan de la Cruz, pues las virtudes teologales son estas que se van desarrollando en la medida en que vamos también purgando y que vamos trabajando las potencias, ¿no? Entonces las tres potencias clásicas de intelecto, memoria y voluntad se van purgando correspondientemente con la fe en al intelecto, con la esperanza en la memoria y el amor en la voluntad, ¿no? Y se van entonces cultivando estas virtudes teologales que van a transformar a todo el ser humano en el irse entregando a la propia misión. Pero, ¿de qué carácter es la misión de Teresita? Esa es la pregunta, ¿no? Si puede atreverse a tomar su propia realización como medida de la verdad divina, es porque ella se deja antes medir por Dios. Eso es fundamental, ¿no? En la lectura de Teresita, hay muchas trabas que hay que trascender, ¿no? Muchas resistencias con las que uno puede encontrarse sintiéndolas en la medida en que va leyendo Historia de un alma y luego las cartas, etcétera, etcétera. Y estas resistencias, algunas pueden ser, como a mí me sucedió, por ejemplo, y que creo que lo comentaba en el video anterior, que cuando yo primero leía a Teresita, me pareció una cosa, como diría Baltasar, ñoña, rosita y bastante intragable, honestamente, ¿no? Bastante devota, bastante así tierna, pero en un grado extremo que hasta me nefastiaba en ocasiones, ¿no? No fue hasta, y bueno, ¿por qué la leí? Por mis estudios en la Universidad de la Mística en Ávila, en donde veíamos a todos los místicos y místicas carmelitanos. De hecho, a mí me gustó más Sor Isabel de la Trinidad, tomé un curso sobre ella, escribí un artículo, es decir, Sor Isabel en su momento me apasionó. Teresita, pues bueno, lo pasé así como que no me entró. Y fue hasta que viví en Ciudad de México que me pidieron un curso sobre ella en una parroquia de los Carmelitas, cuando tuve que leerla de nuevo y entrarle ahora sí para preparar un curso, ese curso es el origen de estos videos muchos años después, casi una década después. em, en donde pues ya tuve que entrarle en serio y aquí tenemos entonces una comprensión distinta, ¿no? Porque ya descubrí otra dimensión de Teresita y para eso me ayudó muchísimo los textos de Baltasar sobre Teresita. Por eso empiezo este curso en este segundo video, después de hablar de su vida y enmarcar la generalidad de su biografía. Empiezo con este video porque me parece, a mí en lo personal me ayudó muchísimo para que le entremos hermenéuticamente a leer a Teresita desde otras categorías, ¿no? Desde otro sitio. Pero otra de las resistencias que puede surgir al leer a Teresita, pues es que de pronto parece demasiado segura y parece como demasiado hasta a veces soberbia, ¿no? Como de, pues realmente Dios le habla de esa manera, realmente, porque está tan segura de sus experiencias, etcétera. Y aquí nos da la clave Baltasar, ¿no? Es que no es que esté midiendo a Dios con su medida, sino que ella antes se dejó medir por Dios, que para mí no es otra cosa para traducirlo, que ella ya se ha dejado transformar por la divinidad. De tal manera que lo que ella expresa en torno a su experiencia de Dios no es que esté acomodando a Dios a sus propias categorías o cajones, sino que ella ya se ha estado saliendo o ha estado dejándose sacar de los mismos cajones y categorías para experimentar a este Dios que efectivamente, y lo iremos viendo, le va aconteciendo como novedad radical, como algo que le destruye su mundito de cristal ya bien establecido y que sale hacia afuera como una Teresita nueva, ¿no? En una vida
por otro lado, totalmente plana, ¿no? Desde afuera. O sea, si solamente viéramos la estructura, una niña que básicamente vivió 14 años en casa, viviendo, pues sí, algunas dificultades como la muerte de su madre, pero a los 14 años entra al convento y básicamente, ¿no? O sea, esa es su vida, ¿no? La mayor cosa fue ir a Roma en una ocasión en un viaje además, de alguna manera, sin mucho éxito, ¿no? Porque no es que el Papa le haya dado el permiso de entrar al Carmelo. Entonces, en ese sentido, pues no es la gran misionera o cosas por el estilo. Pero justo en medio de esa vida totalmente plana, acontece cosas extraordinarias, ¿no? Que es lo que vamos a ver. Nos dice Baltasar, su independencia de toda tradición que comparte con ciertos protofenómenos de la historia de la Iglesia, con Francisco e Ignacio, por ejemplo, sin que alcance su volumen, tiene sus fronteras naturales en el Evangelio. ¿En qué sentido, no? Y su independencia de toda tradición. En el sentido justamente de que tenemos, así como Francisco e Ignacio, personajes no formados, ¿no? Es decir, yo ahí de alguna manera bueno, sería difícil posicionar, por ejemplo, a Teresa de Jesús, porque claramente, bueno, ella sí tiene mayor formación, no teológica ni filosófica, pero sí entra más o menos joven, ¿no? Y en el caso de Teresa de Jesús es interesante, ¿no? Porque ella ingresa de monja, como sabemos, por miedo al infierno y entra al Carmelo porque ahí está su amiga, no por una cuestión particular. Ella vive su conversión ya de monja y muchos años después, ¿no? En Teresita vemos más bien una espontánea curiosidad y anhelo de búsqueda divina en una niña que por otro lado no es que tenga detrás de ella una tradición que le sustente y le avale, ¿no? Como alguien que sí, digamos, ingresó a una orden o fue sacerdote o lo que sea, ¿no? Lo mismo sucede con Francisco e Ignacio, ¿no? Dicen no con ese volumen, porque bueno, Francisco e Ignacio sí duraron muchísimo tiempo de más, digamos, teniendo otros estilos de vida particularmente desordenados, ¿no? Por eso tiene más bien la noción de estas fronteras naturales en el Evangelio. O sea, son vidas evangélicas que surgen justo del contacto con el puro evangelio, con el contacto con la buena noticia, ¿no? Y ya después reciben formación, ya después ingresan o crean una orden, ¿no? Pero eso viene posterior. Ahora, la misión de Teresita, nos dice Baltasar, no es progresiva, es decir, que interprete y acrezca la tradición, como por ejemplo la de Tomás de Aquino que claramente, digamos, Tomás de Aquino tiene una misión, una vocación dentro de la historia de la mística y del pensamiento y de la iglesia, en donde él incrementó, o sea, no fue un intérprete y creció la tradición, ¿no? Y crea, básicamente, sistematiza la teología y toda la fe y crea, pues, no solo la suma teológica, sino toda una obra que va a ser ladrillo fundamental para toda la experiencia cristiana posterior. En cambio, nos va a decir Baltasar, la misión de Teresita es regresiva o destructiva en el sentido de Heidegger. Aquí no nos metamos a estas cuestiones más filosóficas, pero ¿en qué sentido regresiva o destructiva? En el sentido de que vuelve a conducir a la tradición a las fuentes de la escritura y de ellas la hace salir rejuvenecida, ¿no? Y esto va a ser fundamental, ¿no? En el caso de Tomás, amplía la tradición. En el caso de Teresita, y yo diría, de muchísimos místicos y místicas, y yo incluso subrayaría que básicamente es, creo yo, parte fundamental de la vocación del místico, de la mística, es regresar a la tradición, a sus fuentes. Eso es fundamental. En ese sentido, todo místico es radical, en el sentido de que regresa a las fuentes, no en el sentido de que crea algo nuevo. En muchas ocasiones sí, ¿no? Podemos volver, ¿no? O sea, Ignacio de Loyola crea algo nuevo con los ejercicios, pero sobre todo también regresa a las fuentes, ¿no? De la experiencia mística. Y de ahí lo que dice Teresita. Yo matizaría, digamos, en estas cuestiones de que si es A o es B, para mí siempre es un poquito de los dos. Yo creo que el caso de Teresita
Por supuesto que acrecienta la tradición. Es verdad que sobre todo la regresa a sus fuentes, pero esta noción del caminito y la infancia espiritual, como lo veremos, si bien no es el hilo negro, eso sí es verdad, o sea, no es el invento, no, no se lo sacó de la nada, no es que no existiese antes, pero la manera en que ella lo expresa, en la manera en que ella lo vive y la manera en que ella lo va a expresar en su obra y lo va a transmitir, sí es de enorme novedad, ¿no? Y hacia allá vamos. Ahora, dice Baltasar, ¿no? Va, y regreso un poquito, ¿no? Conduce a las fuentes de la escritura y de ellas la hace salir rejuvenecida a la tradición. Entonces, pues obviamente tenemos que ir a la Teresita lectora, ¿no? ¿Y qué es esto, no? Bueno, pues, ¿qué leyó Teresita? La escritura, ¿no? En buena medida tenía acceso a la escritura tanto como una monja de su época la tenía, ¿no? O sea, hay que subrayar que, claro, no es el siglo XVI, en donde, por ejemplo, Teresa, que ella era pues una excepción, ¿no? En la mayoría de mujeres que no sabían leer y escribir por el patriarcado y el machismo de la iglesia de aquel momento, y las concepciones de género y demás. En el caso de Teresita, pues ella sí sabía leer y escribir, fue a la escuela, o sea, es decir, en ese sentido era diferente, ¿no? Por ejemplo, a Teresa, ¿no? Pero, y también, pues digamos, tenía más acceso, por lo tanto, a la escritura, porque estamos ya en un tiempo en donde ya había traducciones a lenguas romances, ¿no? En el caso de Teresita, que su lengua era el francés, pues ya podía leer la Biblia en francés, ¿no? Eso también es una diferencia importante, aunque ciertamente no era, o sea, porque lo de las traducciones y todo, en realidad, pues es muy de Vaticano II, ¿no? Es algo mucho más presente, pero había, sobre todo, y quizás esto es lo que quería mencionar, no que tuviera Biblias en francés, Teresita, sino que había muchísimo más literatura en donde se rescataban fragmentos bíblicos que estuvieran en lengua romance, ¿no? En el caso de Teresa de Jesús, pues fue lo que ella sabía de la Biblia, porque Teresa no sabía latín, quizás alguna cosita, alguna que otra palabra, pero no podía leer latín. eh, pues era lo que escuchaba en la Eucaristía, en los sermones o cosas por el estilo, ¿no? En otros textos que citaban. Y Teresita tenía en ese sentido como más, o sea, es otra época, ¿no? Es una época de mayores materiales de formación. Eh, Sin embargo, pues bueno, también como murió a la corta edad, pues tampoco es que haya tenido mucha oportunidad, ¿no? Y lo digo, leer tanto como las monjas de su época leían, porque, ojo, esto es súper importante, ¿no? Aquí lo que sigue es la lectura de la imitación de Cristo, el libro de Thomas Kempis, de la cual Teresita dice, este era el único libro que me ayudaba, pues no había descubierto todavía los tesoros escondidos en el Evangelio, ¿no? O sea, incluso antes del Evangelio estaba para Teresita Tomás de Kempis, ¿no? Entonces, Kempis va a ser el formador de Teresita. Y por eso les decía, ¿no? Que Teresita va a ser hija de su tiempo porque Kempis va a ser, de hecho, el libro espiritual más leído en toda la historia de la mística cristiana, de la espiritualidad cristiana, ¿no? Aparte, obviamente, de la escritura, ¿no? Pero digamos, como de obra espiritual va a ser Kempis. O sea, la imitación de Cristo es el libro por excelencia, ¿no? Para muchísimas generaciones. Y Teresita se lo sabía básicamente de memoria, pero después se adentra a los evangelios y después va a leer a San Juan de la Cruz. Y de Juan de la Cruz dice, ¿cuántas luces he sacado de las obras de nuestro Padre San Juan de la Cruz? A la edad de 17 y 18 años no tenía otro alimento espiritual. Entonces, aquí es muy anterior. O sea, no sé si se dan una idea, estamos en el manuscrito A, en la página 47, que habla de Kempis, y hasta el 83 habla de San Juan de la Cruz. O sea, es decir, Kempis está muy al origen de su formación, y aquí diríamos es más kempisiana que sanjuanista. Y eso está clarísimo. O sea, Teresita es mucho más cercana a Tomás de Kempis que a Juan de la Cruz. Y ojo, ¿quién hace falta aquí, de la que ya hemos hablado largo y tendido, de Teresa de Jesús? Las carmelitas no leían a Teresa. O sea, realmente apabullante, ¿no?
Y además de Juan de la Cruz, tampoco las dejaban leer más que Subida al Monte Carmelo y Noche Oscura, o sea, las obras más ascéticas de Juan de la Cruz. Y eso también para los varones, para los carmelitas varones, para los frailes. Y es que, repito, estamos en una época de espiritualidad muy jansenista, muy de la imitación de Cristo, muy de salirse del mundo, demasiado énfasis en el ascetismo, de dominio de la carne, de dominio de sí mismo, de alejarse del mundo, de repudiar al siglo, ¿no? O sea, los valores seculares, etcétera, ¿no? Entonces, Teresita va a estar formada por Kempis y San Juan de la Cruz y lo que ella puede interpretar de la Escritura. Y no va a estar Juan de la Cruz completo, ni tampoco Teresa de Jesús. Eso va a ser muy interesante. Ahora, modos en que Teresita va a citar la Escritura. Primero, la cita para comprobar su experiencia o hacer apología de lo que vive, siente y decide. A veces esto es de las cosas que chocan que les decía, ¿no? O sea, pareciera que Teresita vive algo y mete una cita bíblica como apología, como decía, pero lo dice la Biblia, ¿no? Entonces estoy en lo correcto. Y a veces sí puede ser así, sobre todo al inicio, ¿no? Que es una Teresita más apologética de sí misma, etcétera, ¿no? Después va a ser más autocrítica. Pero, digamos, es un primer modo en que aparece la escritura en Teresita, ¿no? En la manera cuando ella vive algo y después se refiere a una cita bíblica para sustentarse. La segunda, un poco parecida, pero más enfocada en el asunto del caminito, ¿no? De que vamos a tener más adelante oportunidad de profundizar en esto del caminito espiritual. Pero, digamos, para esclarecer y argumentar su doctrina del caminito, también se va a valer de la Biblia, ¿no? Eh, y también, en un tercer modo, para explicar sus propios pensamientos en forma de alegorías, como lo hace San Juan de la Cruz. O sea, se vale de la escritura para inspirarse, porque sabemos que la Biblia es lenguaje simbólico puro, y esto, digamos, antes de que me malinterpreten, eso es básicamente, pues, o sea, así es en la tradición, ¿no? O sea, desde Dionisio Areopagita está clarísimo que la Biblia, la escritura es simbólica, ¿no? O sea, cuando habla de la teología simbólica y lo que tenemos que recuperar es lo que nos quieren decir los símbolos, ¿no? No son cosas que hay que interpretar al pie de la letra, ¿no? Y entonces la Biblia, desde el principio hasta el final, son puras alegorías, ¿no? Y alegorías dentro de alegorías, ¿no? Si el Evangelio es alegoría, no es una crónica histórica, ¿no? Si lo leíamos como crónica histórica estaríamos fracasando porque sería un relato además eso, fracasado, ¿no? En muchos sentidos, desde que la historia fracasa con la crucifixión de Jesús hasta que los evangelios se contradicen en muchísimos datos. Entonces se trata de alegorías, ¿no? Pero en el caso de los evangelios luego son alegorías dentro de alegorías, porque las parábolas son alegorías contadas dentro de una metaalegoría que es el Evangelio, ¿no? Que a su vez contada dentro de otra metaalegoría que es la Escritura, ¿no? Entonces, en ese sentido, Teresita se vale también de alegorías y riquísimas y muy, muy, muy bellas que las vamos a ir explorando en sesiones posteriores, ¿no? Como son imágenes como la del juguetito, el elevador, el pajarito y el águila, las flores, etcétera, 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 ¿no? Teresita, nos dice Baltasar, ha leído muy fervorosamente la escritura y aún se la ha aprendido en parte de memoria, ¿no? Un poco lo que les decía. Realmente sí tuvo acceso a la escritura, pero ha dejado que obrara sobre sí misma casi exclusivamente la luz de su propia vida y de su misión personal. Puede decirse, por muy extraño que pueda sonar, que Teresa no ha conocido una verdadera contemplación de la escritura, ¿no? O sea, aquí no es que sea una crítica, o sea, no le está diciendo Baltasar, no le hagan caso a Teresita porque no fue a la facultad de teología y por lo tanto no es válida. O inclusive en realidad lo que nos quiere decir es que ella no es que contemplara, o sea, para ella la escritura no era una fuente de contemplación, no era una fuente de oración, como la lectio divina, por ejemplo, ¿no? No era que en la escritura ella se adentrara y la contemplara, no sé, según la metodología de San Ignacio, ¿no? Sino que en realidad Teresita justamente se valía de la Biblia, como ya decíamos antes, para argumentar sus propias experiencias, para darle sentido a lo que ella vivía. Digamos que Teresita primero vivía y después iba a la escritura para darle sentido a lo que vivía.
y no que no yendo a la escritura le provocaba vivencias, ¿no? Eso es muy interesante. O sea, realmente la Biblia era para Teresita una manera para darle sentido a lo que ella ya de por sí vivía y tenía que acomodar. La esencia de la contemplación en su estricto sentido está en perderse uno mismo en la objetividad de la palabra revelada de Dios, ¿no? Eso es lo que no hacía Teresita, o sea, ella no se perdía a sí misma en la palabra, ella vivía a su sí mismos, a su experiencia personal e iba a la palabra, ¿no? En la contemplación propiamente dicha, la palabra de Dios ha de sonar como ella es, con una suerte como de alteridad, o sea, alguna suerte como medio de objetividad de la palabra que me interpela independientemente de lo que yo crea o interprete. La palabra no como nosotros gustaríamos de oírla o como yo me imagino que es para mí. O sea, hay un momento, por ejemplo, en la lectio divina, pues primero se lee y se medita, pero en ese sentido se medita para tratar de captar su mensaje, su objetividad, lo que me dice independientemente de lo que yo quisiera oír o interpretaría. La contemplación estricta es escuela de despersonalización, de expansión de uno mismo dentro de Dios y de la iglesia, de la escritura y de la tradición. Cosa que esto no tenía Teresita. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Y repito, Baltasar no dice que es, o sea, no está criticando ni diciendo que es menos valiosa la experiencia de Teresita, la está diferenciando. ¿No? De otros místicos donde claramente es así. Por ejemplo, los comentarios de Gregorio de Niza a la vida de Moisés o de El Cantar de los Cantares, ahí también se despersonaliza allí en la tradición, en la lectura, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué Teresita no hace eso? Primero dice Baltasar, porque ella convirtió su misión personal en su criterio absoluto y desde ahí leyó la escritura. Uno podría decir, y repito, es de las cosas que de pronto pueden chocar en la lectura de Teresita, pues pareciera que es un solipsismo total, ¿no? O sea, que solo habla de su vida, de su rollo, de sus experiencias, de sus sentimientos, todo el pinche tiempo, ¿no? Y entonces, si lo leemos desde allí y nos vamos con la finta, aquí más bien vamos a dejar de comprender lo que decíamos antes, es que en la vida de Teresita está su misión y Dios así la invitó a vivirlo. No es un defecto personal o no exclusivamente, sino que del defecto personal Dios creó una cosa maravillosa, ¿no? Que es Teresita de Lisieux y su mística. Y ella convirtió su misión en un absoluto y desde ahí lee la escritura. Segundo, como ya decíamos, no tuvo formación durante el noviciado en la contemplación de la escritura porque simplemente, repito, no tenían formación las monjas, así de fácil, ¿no? O sea, no estudiaban. Entonces, pues no lo vivió de esa manera, ¿no? Eh, y bueno, pues esto nos remite al antiguo problema sobre la objetividad de la escritura, que es una cuestión más de teología, que no vamos a adentrarnos tanto al respecto, ¿no? Ahora, ubiquemos, ¿no? A Teresita dentro de la mística, por decirlo así. ¿Cómo ubicamos a Teresita al lado de San Ignacio de Loyola, Simón Weil, Tomás de Aquino, perdón, el maestro Eckhart, las beguinas, ¿no? Como Juliana de Norwich, eh, Dionisio Areopagita, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Etigilesum, Thomas Merton, o la propia Edith Stein, ¿no? Por hablar de otra carmelita más o menos contemporánea, ¿no? O sea, digo, sí, como 50 años después, pero digamos, o sea, más cerca que de Teresa de Jesús, ¿no? ¿Dónde está Teresita dentro de todo este árbol de la mística, ¿no? Por eso, y aquí vuelvo a la recomendación de Hemos visto a Dios, ¿no? Este libro que escribimos Daniel Olmos y yo sobre historia de la mística, ¿no? Para encajar a Teresita y a todos estos personajes que también, por cierto, aparecen en la obra, encajarlos dentro de esta historia, ¿no? Teresita parece manifestarse siempre contraria a fenómenos extraordinarios. Fíjense lo que nos dice en una carta Teresita. Dice, ninguna de estas imágenes me hace el menor bien. Solo puedo alimentarme con la verdad. Dice de cosas que de pronto no se veía, sueños, cosas por el estilo.
Precisamente por eso nunca he deseado tener visiones. En la tierra no se puede ver el cielo ni a los ángeles tal como son. Yo prefiero esperar a después de la muerte. Ella siempre, siempre fue renuente, muy fiel a su maestro Juan de la Cruz, muy fiel en ese sentido, quien también era bastante escéptico y bastante contrario a darle demasiada importancia a visiones o cosas por el estilo. No tiene experiencias como las de Teresa de Jesús, donde claramente, pues, wow, ¿no? Gran, gran experiencia, ¿no? Eh, ¿Es por lo tanto Teresita una mística? ¿Podemos decir que Teresita es una mística si no tiene estas experiencias? Al lado de muchos de los que mencionábamos anteriormente, las beguinas, que es una mística visionaria, Teresa de Jesús ni se diga, el propio Ignacio está lleno de experiencias, etcétera, ¿no? Y aquí pues nos lanza la pregunta obvia de qué es la mística, ¿no? Y de alguna manera, pues esto es fundamental para que en posteriores sesiones nos adentremos a explorar la mística de Teresita, ¿no? ¿Es la mística las experiencias extraordinarias? ¿En qué radica lo fundamental de la mística? Y aquí quisiera citar a Juan Martín Velasco, que fue mi profesor, mi maestro, y que me parece fundamental lo que dice a continuación. El místico, como hemos dicho, no es más que el creyente que ejercita de una forma determinada, con un determinado grado de intensidad subjetiva, su actitud de fe. Es sencillamente el que vive con un determinado grado de intensidad la experiencia de la fe, y en ella la experiencia de la realidad que la origina y a la que remite. ¿Qué nos está diciendo Martín Velasco? Que la mística es la vida de la fe, que no es otra cosa, ¿no? Y aquí es importantísimo, ¿no? Y aquí en el blog de Amanecer, bueno, lo tenemos en muchísimos videos, donde tenemos videos explicando qué es la mística, historia de la mística, etcétera, etcétera. Lo hemos dicho incansables veces. La mística no son las experiencias extraordinarias, la mística no son una especialidad dentro de la religión. Todo esto es discutible, ¿no? Esto es simplemente nuestra propuesta, pero bueno, secundada por personajes como Martín Velasco, ¿no? No es una especialidad, así como unos serían profetas, otras serían sacerdotes y otros no sé qué, y algunas personas son místicas, ¿no? La mística la vive toda persona que vive la fe, es decir, toda persona que va encontrando una transformación en su vida en raíz de que se va dejando llevar por la interpelación de la vida y dentro de esa interpelación de la vida está la misteriosidad de lo real, de la vida, y va, digamos, siendo transformada paulatinamente y de allí también la persona que se requiere que libremente opte por este camino de transformación, por este itinerario y que ponga cartas en el asunto para digamos, fluir mejor manera hacia eso, en donde cambiamos de una dinámica egocentrada por mis heridas del desamor a una dinámica sanada por medio del amor y que por lo tanto me interpela y me empuja a amar con ese mismo amor. Esa es la fe, esa es la confianza en el amor por el cual me he sentido sanada, por el cual me he sentido sanado, y eso me empuja a eso, ¿no? De allí que realmente la mística no es otra cosa que la experiencia de fe. Y quien vive la fe, quien vive este dinamismo vital, por eso yo suelo definir mi definición de mística, lo han escuchado por acá en los videos, es el dinamismo vital de apertura radical al misterio o dinamismo vital de apertura radical a la y comunión amorosa con la misteriosidad de lo real, ¿no? O sea, cuando el dinamismo de la vida egocentrada es transmutado por el dinamismo de apertura radical hacia esta misteriosidad con la cual voy cultivando una relación de amor y me voy dejando transformar en torno a eso y por lo tanto transforma mi vida de tal manera que voy viviendo ese amor en mi cotidianidad, entregándome hacia los demás, entonces eso es la fe, ¿no? La fe no es creer en dogmas, la fe es irme abriendo a esta transformación paulatina. Quien vive eso, en menor o mayor medida, ya vive la mística, ¿no? Las y los místicos que reconocemos como tales, pues son personas que de alguna manera
sobresalen no por sus propios medios, esto es importante, sino por gracia divina y en buena medida para decirnos algo y pues les llamamos místicos y místicas. Pero en realidad toda persona que vive la fe es una persona mística, ¿no? Que es la fe, la acogida transformadora de la presencia en objetiva del misterio. ¿Por qué inobjetiva? Porque el misterio no es un objeto, no es algo que se puede asir. Es incluso muchas veces más un sujeto, ¿no? Es alguien con quien entro en relación y me transforma esa relación, como cualquier otra relación transforma la vida. En ese sentido, Teresita es maestra de la fe. En ese sentido, Teresita es mística. No porque vivió cosas extraordinarias, que sí vivió no éxtasis y transverberaciones, ¿no? O quizás sí de otra manera. O sea, pero no en el sentido de Teresa de Jesús o de lo que comúnmente queremos leer como mística, sino en el sentido de cómo fue transformada por Dios en este amor, ¿no? Es maestra del caminar desde la actitud de acogida a la presencia inobjetiva del misterio, incluso más allá de la presencia cuando ésta se manifiesta como ausencia absoluta, que es la noche oscura de Teresita, que ya tendremos ocasión de explorar en su momento, ¿no? Porque ella va a vivir sus últimos tiempos en esta noche oscura. ¿Por qué Teresita en nuestra época, ¿no? Que es la gran tesis de von Balthasar. En una época de la muerte de Dios, según Nietzsche, o del eclipsamiento de Dios, según Martin Buber, en donde también se nos destruyen todos los ídolos, dirán Jean-Luc Marion, es decir, la muerte de Dios no es un grito de ateísmo necesariamente, es una denuncia a cómo todos los valores transensibles metafísicos ante los cuales nosotros colgábamos nuestras certezas y ordenábamos el mundo, ha muerto. Ya Dios no es una evidencia dada, sino que a Dios se le tiene que conocer. Es un poco Panikkar y Ragner cuando dicen el cristiano del siglo XXI será místico o no será, es decir, o tuvo una experiencia o no será, porque ya la fe no está dada. Como diría Charles Taylor, el gran asunto de nuestra época, sobre todo en asuntos de religión, es que por primera vez, pues la persona puede elegir, ¿no? Seguir o no, en el sentido de que antes se nacía, se cultivaba y pues simplemente nacíamos en una cultura y eso era, ¿no? Ahora no. Pero en este Dios ha muerto, que en alguna manera hemos matado a Dios, a todos los dioses, a todos estos valores que de alguna manera ordenaban la vida, en realidad también se nos ha eclipsado Dios por todas las cosas que hemos puesto en medio, por todas las cosas que bloquean nuestra posibilidad de encontrarnos, porque nos hemos endiosado, porque hemos puesto, digamos, cuando nos quedamos o nos sentimos huérfanos, nos subimos nosotros como si fuéramos dioses o la ciencia o cualquier cosa la ponemos allí. Pero Marion, este filósofo, Jean-Luc Marion, nos dice, bueno, también esta situación la podemos leer como una posibilidad más bien de que se han destruido los ídolos y que ahora podemos realmente apofáticamente hablando, es decir, por teología negativa, es decir, ahora ya trascendidos estos grandes ídolos que a veces nos habíamos creado de nuestra noción de Dios según tal iglesia, según tal autor, etcétera, esta sensación de orfandad puede, sí, perdernos, eclipse de Dios, o podría capacitarnos para ir más directamente a Dios. Además de eso, estamos en una era tanto de secularización como de desencanto del mundo, ¿no? Como dirían, por ejemplo, Comte y Weber, pero, por otro lado, ¿no? Estamos ya más actualmente, siglo XXI, en algo que el filósofo Jürgen Habermas le llama la era postsecular, ¿no? En donde en realidad también es verdad que la religión vuelve a tener un papel social, un papel público, y donde comienza a tener una voz en la esfera pública, ¿no? Y se da lo que ahora se conoce como reencantamiento del mundo, ¿no? Pasamos del desencantamiento al reencantamiento del mundo. Solamente la United Religions Initiative cuenta alrededor de 4.200 religiones, ¿no? Yo creo que se queda corto, ¿no? eh, porque además están todas las prácticas New Age, etcétera, ¿no? Entonces,
realmente estamos ante un mundo muy encantado, ¿no? O sea, muy, muy lleno de sed espiritual. Y al mismo tiempo en una crisis civilizatoria, ¿no? Solo ahí pongo algunos nombres de autores que nos pueden ayudar a comprender la dimensión de la crisis civilizatoria que estamos viviendo, ¿no? Que es el fin de una era, algo que se está terminando, que se está destruyendo, eh, y que por lo tanto no sabemos qué es lo que viene. Estamos en una incertidumbre radical. Entonces, ¿por qué Teresita? ¿Qué nos puede hablar en estos momentos? La fe mística, en tanto transformación de la actitud vital, implica un horizonte de mundo distinto y por lo tanto disidente y esperanzador ante la crisis que vivimos, ¿no? Frente al eclipsamiento de Dios y frente a las invitaciones de realmente sí destruir los ídolos, cuando realmente vamos saboreando la experiencia del amor a través de la vida mística, surge o tendrían que surgir modelos de vida, modos de vida concretos, disidentes y alternativos, esperanzas concretas en medio de la crisis. Diría Thomas Merton, the only thing that can save the world from complete moral collapse is a spiritual revolution. La única cosa que podría salvar al mundo de un completo colapso moral es la revolución espiritual. Y en ese esquema estaría Teresita, diría yo. Crea relevancia la intuición de Baltasar de que Teresita e Isabel son místicas para el siglo XX y el siglo XXI, por lo que sus místicas nos revelan en torno a quiénes somos, quién es Dios y cómo podemos vivir esta relación. Pero eso será motivación de las próximas sesiones. Y aquí simplemente pongo a Teresita como parte de la familia de los santos y místicos del Carmelo, en donde podrán ustedes encontrar, pues claramente, a Teresa, a Juan de la Cruz, a Teresita, a Lichtenstein, está el profeta Elías, claramente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con eso, básicamente, termina esta segunda sesión del curso sobre Teresita de Lisieux. Espero les haya gustado. Espero pues hayan tenido ustedes también el gozo de entusiasmarse por la vida de Teresita. Recuerden que vendrán próximos videos. Pónganse al corriente si no vieron el anterior. Y repito por última vez que yo les recomiendo conseguir el libro Hemos visto a Dios, historia de la mística cristiana, para enmarcar esta mística de Teresita dentro, pues, de un horizonte más amplio. Bendiciones, mi nombre es Elías González. Ojalá que nos den like a este video, que también lo compartan, se suscriban al canal y nos vemos en la próxima ocasión. Bendiciones y buen camino.